¿Quieres arrancar, Miriam? Dale, Con mi empecemos. viejo. Dale. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo les va? Eh, Vamos a comenzar hoy viendo o haciendo, mejor dicho, un repaso de la clave CLIMAT. Antes, recordarles que esta noche vence la actividad de la primera semana, ¿sí? Por si a alguno les queda pendiente, recuerden que vence hoy. Y bueno, con respecto a la clave CLIMAT, me pareció por ahí que lo más conveniente era que trabajemos directamente sobre un ejemplo de un mensaje cualquiera y lo vamos a compartir. Ustedes me dirán si se ve. Todavía no. Todavía no. Sí, ahí se ve el PowerPoint. ¿Se ve? Está genial. Entonces vamos a poner modo presentación. Bien, ¿cuál es la diferencia entre la clave CLIMAT y la clave SINO? La diferencia sustancial entre estas dos claves es que la clave SYNOP nosotros la usamos y la trabajamos en tiempo real. En cambio, la clave CLIMAT la vamos a hacer una vez que finaliza el mes. En realidad se envía una vez que finaliza el mes. Y se debe enviar el boletín o el mensaje junto con el SYNOP del primer día de mes de 12 UTC. ¿Sí? Esta clave se caracteriza, al igual que el resto de las claves de la OMM, es alfanumérica. ¿Por qué decimos que es alfanumérica? Porque en el encabezado vamos a encontrar letras y en el resto números y en algún caso, cuando hay faltante de datos, también vamos a encontrar alguna diagonal. Este tipo de mensaje eh, está dividido en 4 secciones. Cada una de estas secciones tiene un indicador de grupo, ¿sí? Que es 111 para la sección 1, 222, triple 2 para la sección 2, triple 3 para la sección 3 y triple 4 para la sección 4. En el mensaje que tenemos acá en la pantalla, ustedes pueden observar que la sección 2 no está incluida. ¿Por qué? Porque la sección 2 hace referencia a datos normales que se calculan en base a un periodo de 30 años. Esto quiere decir que solo vamos a informar la sección 2 en un boletín CLIMAT cuando los datos normales de la estación de la que se está armando el mensaje han variado, es decir, cuando los valores normales se cambian y se actualizan. Nuestro caso, en Argentina, se actualizaron en el 2023. Entonces, de enero a diciembre del 2023, sí, cada uno de los mensajes contenía la sección 2. La sección 1 hace referencia a valores medios mensuales. La sección 3 hace referencia a ciertos umbrales y la sección 4 hace referencia a valores extremos y al día de ocurrencia. Dentro de estas secciones hay algunas que son obligatorias y otras que no. Las obligatorias son la sección 0, que es donde tengo el encabezado, mes, año y estación de la cual estamos informando, y la sección 1 de los valores medios. ¿Hasta acá vamos bien? Bien. Entonces vamos a empezar a desarmar este mensaje. Como bien les decía, en la sección 0 lo que hace es informarnos qué tipo de mensaje es, en este caso CLIMAT. Acá podemos observar el mes del que estamos enviando la información y los últimos 3 dígitos hacen referencia al año del mes, al año que corresponde a este mes.
Y luego sigue el número internacional, ¿sí? En este caso para Argentina el número de bloque es 87 y después el número de la estación. Los mensajes desde la estación provienen de A1, ¿sí? Uno por estación. Esos mensajes después se compilan y se mandan 4 mensajes, en el caso de Argentina, en diferentes grupos, de acuerdo a distintas regiones de nuestro país. Cuando hablamos de la sección 1, decimos que hace referencia a los valores medios, y un dato importante a tener en cuenta es que la estructura de todas las secciones es la misma. Siempre van a ir grupos numéricos que van a ir ordenados de menor a mayor, comenzando siempre con 1 y terminando con 9 en el caso de la sección 1 y 3. ¿Sí? 9 grupos en cada una de estas secciones. El grupo 1 hace referencia a la presión media a nivel de la estación. En este caso, el valor informado para el mes de julio en Comodoro es de, si bien digo en Comodoro, no, en Río Gallegos es de 1504 hectopascales. El grupo 1 es a nivel de la estación, el grupo 2 es la presión media al nivel del mar. En este caso, 1078, pero si estamos hablando de una estación de altura, ¿sí? Como por ejemplo Bariloche en Argentina, lo que se informa es la altura en metros geopotenciales. Fíjense que en el grupo, tanto en el grupo 1 como en el grupo 2, lo que se hace es quitar el 1000 de los hectopascales, y si lo que informamos es metros geopotenciales, el 1000 se queda. Entonces, el grupo 2 quedaría 1504, por ejemplo. El grupo 3 hace referencia a la temperatura media y al desvío estándar. ¿Cuántos valores dejamos? El primer valor antes de el que se informe el grupo de temperatura es el signo de la temperatura. Cuando tenemos un 0 quiere decir que la temperatura es positiva, y cuando tenemos un 1 que la temperatura es negativa, ¿sí? En este caso, desde 0, 0, 1, 1, 0 es lo que, perdón, 1, 1, 1 es lo que informa el valor de la temperatura, y los otros valores informan el desvío estándar. Para que este desvío pueda ser calculado, es necesario que contemos con las 4 horas principales, 0, 12, 18 y 6. ¿Sí? Si no contamos con estas 4 horas principales de observación, el desvío estándar se va a informar con barras. El grupo 4 contiene 2 valores: la temperatura, la máxima media y la mínima media. También el primer signo antes del valor de la temperatura hace referencia al signo de este valor. O sea, 0 si es positivo y 1 si es negativo. ¿Ven? En el ejemplo se ve clara que la mínima es menos 2,8, entonces este 1 me está informando que esa temperatura es negativa. Y en este caso, este 0 de acá me está informando que la temperatura es positiva. Después le sigue la tensión de vapor media en décimos de hectopascales. En este caso también 5,2 es el valor que le corresponde a julio. Hasta acá, ¿dudas, preguntas? Bien, seguimos entonces. El grupo 6 es el que está destinado para la precipitación, el total de la precipitación mensual, el quintil y los días con un umbral mayor o igual a 1 milímetro. En este caso, la precipitación va en enteros, ¿sí? En el mes de julio fueron 29 milímetros. Eso quiere decir que si tengo 29 milímetros, ¿cuál es el número desde qué número a qué número con decimal me acepta o está contemplado? Desde 28,5, Desde 28,5, sí, hasta, 29.
¿Hasta 29 cuánto? 0. Hasta 29,4. Ah, 29,4, claro. ¿Sí? Desde Sí. 28,5 hasta 29,4 lo redondeamos y nos queda 29. El quintil, ¿se acuerdan que lo vimos con Caro la semana pasada, que ordenábamos las precipitaciones y de acuerdo a, lo dividíamos en 5 todas las precipitaciones para ese mes de los 30 años, se acomodaban y de acuerdo al rango en donde estaba nos daba el quintil que correspondía? Bien, en este caso, para esta estación es 4 y también nos dice que hubieron 4 días donde la precipitación fue mayor o igual a 1 milímetro. Luego viene el grupo de insolación, es la cantidad de horas en enteros también, o sea que este 85 también puede ser desde 84,4 hasta, perdón, desde 84,5 hasta 84,5 hasta 85,4. Y luego viene el porcentaje normal mensual, que en este caso es 79. En la diapositiva que sigue vamos a explicar bien estos dos grupos. Y los últimos dos grupos de la sección 1 están destinados para informar cuando falten algún tipo de datos. En el grupo 8, la presión, la temperatura del aire, la temperatura máxima y la temperatura mínima. Los últimos dos dígitos están relacionados, este con la temperatura máxima y este con la temperatura mínima. Cuando la temperatura, estos valores son mayor a 10 días faltantes, como tenemos solo una posición para informar, lo que vamos a hacer es colocar una barra. En el caso de la presión y de la temperatura del aire, fíjense que hay dos lugares para cada uno de estos parámetros. Entonces ahí sí podremos informar de 1 a 28 o 30 o 31 de acuerdo al mes en cuestión. El grupo que le sigue es para los faltantes de tensión de vapor, de precipitación y de insolación. En ambos casos, lo que está informando es que no hubo faltantes de ninguno de estos registros. Generalmente, cuando falta la heliofanía, ¿hasta cuánto es lo que se acepta de faltante de datos para poder realizar estos promedios? En el caso de todas las variables, excepto la heliofanía, podemos tener faltantes de hasta 10 días, ¿sí? Y si no, los promedios se anulan. Y en el caso de la heliofanía, cuando nos faltan más de 5 datos, también si no se colocan barras, ¿sí? Hasta acá, dudas, consultas. Sí, en ese caso entonces sería el grupo 8 y 9 cuando, por ejemplo, me falta la faja de lefanía. Sí, 3 días. O sea, 3 días. escribo, se, se anota ahí en el grupo 9. Se anota en el grupo 9. Para heliofanía son los últimos dos. Entonces, si vos decís que te falta, supongamos que faltaron 3 días porque la faja se voló, porque te quedaste sin fajas, ese Ujú. valor va acá, en esta posición, en la última. La 3, última, 0, ajá, 3. ¿Sí? todo en días. Sí. Ok. Bien. Yo tengo Y una por pregunta. ejemplo, perdón, Sí, decime. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Cuando habla del quintil, eh, Sí. bueno, sé que bueno, yo la clase pasada, bueno, me tuve que retirar. Después estuve viendo la clase, leyendo. Y, o sea, bueno, vi que hay que ordenarlo de menor a mayor y dividirlo, digamos, en 5 lugares, Sí. En eh, 5 partes. 5 partes. ¿Y cómo hago yo para identificar, por ejemplo, en un determinado ejercicio, cuál de ellos corresponde o me lo dan especificado? Em, lo dan, mira, acá en la tabla que tenés, no sé, ¿estás viendo? ¿Sí? Bien,
Esta es la tabla de los quintiles de Río Gallegos. ¿Ves? Ahí está Ujú. marcado el mes de julio, que es el mensaje. Entonces, el primer quintil, el límite inferior del primer quintil es 1 milímetro. Y el límite superior del quinto quintil es 39,7. En el caso de este mes, dijimos que la cantidad total de precipitación mensual daba 29 milímetros. Entonces yo me voy a buscar en qué rango están estos 29 milímetros. Y cae justo un poquito antes del límite superior del cuarto quintil. Entonces por eso es que para el mes de julio, con 29 milímetros de precipitación, el quintil que le corresponde es 4. Ah, perfecto. ¿Sí? Bárbaro. Supongamos que para el mismo mes, el mes de julio, la precipitación hubiera sido de 0,5 mensual. ¿Qué quintil hubiéramos elegido? El primero. 0,5. Ah, no, ninguno, porque no está comprendido entre ninguno de los Esas, intervalos. en realidad sí, hubiéramos elegido 0. Cuando el valor de la precipitación mensual es más pequeño que el límite inferior, que el límite inferior, en este caso 1, ponemos 0, ¿sí? De Bien, 0,1 a 0,9 hubiéramos puesto 0. Ahora, cuando el valor mensual excede al límite superior del quintil 5, en este caso 39,7, se pone 6. Si la precipitación hubiera sido 40 o 39,8, ¿sí? Ponemos 6. ¿Hasta acá está bien? perfecto. Bien. Y en el caso de la heliofanía, también existe una tabla donde contamos con los valores normales de heliofanía para cada mes. En el caso del mes de julio, el valor normal es 107, y entonces para obtener el normal del mes en cuestión, o sea, de julio del año 2025, lo que se hace es la duración total de la insolación, en este caso fueron 85 horas, se lo divide por el valor normal. Si nosotros hacemos esta cuenta, el resultado va a ser 79, y por eso que 79 es nuestro porcentaje normal para el mes de julio del año 2025. ¿Sí? Bien, seguimos entonces. Hasta ahí la sección 1. La sección 3 lo que hace es informar diferentes umbrales. Y también empieza de 0 a 9, como el resto de los grupos. La diferencia de esta sección con la sección 1 es que esta no es obligatoria. ¿Qué implica? Que nosotros vamos a completar todo el mensaje, pero en el momento de transmitir el mensaje, los grupos en donde carecemos de información se van a omitir, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el grupo 0 dice que hace referencia a los días donde la temperatura máxima es mayor o igual a 25, y ahí tiene un error porque quedó un 11 que es de otro mensaje, que no es de este, y los días en donde la temperatura máxima es mayor o igual a 30 grados, ¿sí? En julio, en Río Gallegos no hicieron ni 25 ni 30 grados, y es por eso que acá ustedes lo ven reflejado con ceros. En el caso del grupo 1, los primeros dos son para los días donde la temperatura máxima es mayor o igual a 35, y los otros dos que siguen, estos dos, cuando la temperatura máxima es mayor o igual a 40, ¿sí? Por eso tenemos 0. El grupo 2
hace referencia los primeros dos dígitos, los días donde la temperatura mínima es menor a 0, ¿sí? 22 días donde la temperatura fue menor a 0, y los últimos dos, los días en donde la temperatura máxima es menor a 0. En este caso no hubo y por eso 0, 0. El grupo 3, el grupo 4 y el grupo 5 están relacionados a diferentes umbrales de precipitación. El grupo 3, los primeros dos, cuando la precipitación es mayor o igual a 1 milímetro. Y este grupo tiene que coincidir con los últimos dos dígitos del grupo 6 de la sección 1. Los dos que siguen es cuando cuando la precipitación tiene un valor que es mayor o igual a 5 milímetros. En este caso, 3. En el grupo 4 vamos a tener el umbral de precipitación mayor o igual a 10 milímetros, los primeros dos, y los últimos dos mayor o igual a 50 milímetros. Y el grupo 5 se reserva para cuando la precipitación mensual es mayor o igual a 100 en las primeras dos posiciones y en las últimas dos posiciones cuando es mayor o igual a 150 milímetros. El grupo 6 y el grupo 7 están reservados para los días con espesor de nieve. En el grupo 6, los primeros dos, cuando el espesor de nieve es mayor a 0 centímetros, y en el grupo, y los últimos dos dígitos, cuando este espesor es mayor o igual a 1 milímetro. En el caso del grupo 7, cuando es mayor a 10 y mayor o igual a 10 y mayor o igual a 50. Estos grupos, estos valores de espesor de nieve son los que se informan como altura de nieve en el SINOP de las 12Z, ¿sí? Si bien hay lugares donde también se mandan la altura de nieve en diferentes horas principales, los que tomamos para completar el informe CLIMAT van a ser los que se informan a las 12 UTC. ¿Hasta acá bien? El grupo 8 de la sección 3 está relacionado con diferentes intensidades de viento, ¿sí? Los primeros dos lugares, cuando la intensidad es mayor a 20 nudos o 10 metros por segundo. Los otros dos, 40 nudos o 20 metros por segundo. Y los últimos dos, 60 nudos o 30 metros por segundo. Algo importante que tienen que tener en cuenta al momento de codificar este grupo es que estas intensidades son las que nosotros enviamos en el SINOP, ¿sí? Es el promedio de viento de los 10 minutos. No están contempladas acá las ráfagas máximas, ¿sí? Solamente vamos a poner el promedio de 10 minutos cuando sean superior o igual a cada uno de estos umbrales. Y en el caso del grupo 9 está relacionado con diferentes visibilidades. Los primeros dos dígitos cuando la visibilidad es menor a 50 metros, los del medio cuando es menor a 100 metros y los últimos dos cuando es menor a 1000 metros. ¿Sí? En este caso el informe nos dice que no hubieron días con visibilidad menor a 50 metros, que sí hubo un día donde la visibilidad fue menor a 100 y que también hubieron 6 días donde la visibilidad fue menor a 1000. En la sección 4, que es la última, se informan valores extremos. Fíjense que en este caso va de 0 a 6 los grupos, y en la clave ustedes también van a tener un grupo 7, que no se utiliza de manera regular. Y ahora vamos a ver por qué. En el caso del grupo 0 y el grupo 1 es para las temperaturas. El 0
es la temperatura media diaria más alta con el día de ocurrencia. Esta temperatura media está obtenida del promedio de las 4 horas principales. Si yo, por una cuestión de reducción de plan de labor, me falta una hora principal, este promedio no lo voy a tener y este grupo se va a informar con barras. ¿Sí? El grupo 0 o el grupo 1, cualquiera de los dos. Cuando me falte el dato, por ejemplo, de las 6 Zulu, a veces cuando se reducen los planes de labor, esa observación no se hace, entonces al tener nada más que 3 horas principales, no voy a poder contar con la temperatura media diaria más alta ni con la temperatura media diaria más baja, ¿sí? Al igual que en el grupo 3 de la sección 1, tenemos un lugar que está reservado para el signo de la temperatura, que es el primero que está luego del grupo, el valor de la temperatura y el día de ocurrencia. En este caso no hay ningún ejemplo, pero puede darse que que la misma temperatura máxima se dio 2 veces en el mes. Entonces, cuando eso sucede, lo que hay que hacer es, al primer valor de ocurrencia, sumarle 50. Y entonces ese número que queda al final me está diciendo que ese valor ocurrió 2 veces. Supongamos que estos 6 grados se hubieran dado el día 10 y el día 15. Entonces al primer día yo le voy a sumar 50 y acá, donde dice día de ocurrencia, hubiera puesto 60. ¿Sí? En cualquiera de estos parámetros puede suceder que se dé 2 veces. Cuando esto pasa, al primer día le voy a sumar 50. ¿Se entiende, verdad? ¿Sí? Bien. Y en el grupo 1 tenemos la temperatura media diaria más baja, en este caso negativo, -4,1, y el día de ocurrencia fue el día 5. El grupo 2 y el grupo 3, en el grupo 2 lo que voy a tener es la temperatura más alta, la temperatura máxima del mes y el día de ocurrencia, en este caso 11 grados 6, el día 10, y en el grupo 3 la temperatura mínima más baja del mes, en este caso el signo dice que la temperatura es negativa, -11 grados 4, y el día de ocurrencia el día 27. El grupo 4 cuenta la máxima precipitación diaria del mes con decimal y el día de ocurrencia. En este caso dice que fueron 12,1 milímetros el día 30. ¿Sí? El grupo 5 nos muestra la velocidad del viento. En este caso, 4 es el indicador de anemómetro en nudos, ¿sí? Que fueron 39 nudos y que esto sucedió el día 10. Un dato importante a tener en cuenta es que este viento, la velocidad del viento máximo, lo podemos poner con decimales. De ahí podemos poner 30 o 39 o 39,5 o 39,2 es valedero. Por eso este grupo admite hasta 99,9 nudos. Cuando nosotros tenemos una velocidad de viento que supera los 99,9, lo que hacemos es cambiar el indicador de viento y poner el que corresponda a metros por segundo y hacer la conversión. Y por último, el grupo 6 está relacionado con la ocurrencia de fenómenos, en este caso los primeros 2 dígitos para los días de tormenta, que es 0 para el mes de julio, y los últimos 2 dígitos, los días de ocurrencia de granizo, que también es 0. Y algo importante a tener en cuenta que
Cuando nosotros vamos a enviar el mensaje, una vez que terminamos con el grupo 6 de la sección 4, no nos tenemos que olvidar del signo igual para que nuestro mensaje pueda salir y se dé a conocer a los diferentes centros que recepcionan todos los mensajes y las claves. El grupo 7 solo se utiliza cuando hay algún tipo de cambio en la manera de tomar el dato, ¿sí? Por ejemplo, si las temperaturas la temperatura máxima y mínima dejan de tomarse a las 0 y a las 12 Z, se informa a través del grupo 7. Por eso es que es un grupo que prácticamente no se usa, porque esos cambios no se dan con regularidad. ¿Hasta acá vamos bien? Buenas tardes, Hola, ¿cómo estás, Mauro? mucho gusto. Cuando hablamos de tormenta se refiere solo a actividad eléctrica, ¿verdad? Sí, 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 Ok, sí, gracias. sí. Bien. Y Sí, por buenas, último, sí, sí, buenas tardes. ¿cómo estás, Marisela? Sí, bien, gracias. Yo tengo una duda, a ver si me pueden sacar de una duda A que ver. no he podido yo, resulta que nosotros acá en México registramos el grupo 2, pero anteriormente nosotros, bueno, manejamos datos desde 1900 en un observatorio que tuvimos que cambiar de ubicación. Pero bien, nosotros estábamos sacando las normales, pero como que cada mes o cada año estábamos metiendo nuevos datos cada mes, y entonces como que considerábamos los 30 años a partir del dato que estábamos ya considerando hacia atrás. Posteriormente a nosotros, pues ya nos cambiaron de la ubicación y obviamente pues empieza un nuevo registro. Ujú. Yo les comentaba a los de los, o sea, el XBA, que en ese momento ya no les iba a dar registros desde el 2013, que fue el cambio. De ahí ellos me comentaron que no, que lo que tenía que hacer es ir así como que, si fue el 2013, hacer el 2014, 15, 16, 17, hasta la fecha. Pero resulta que posteriormente yo ponía 2013 al 2025, que iba yo generando esa información para sacar el grupo, la sección 2. Pero Ajá. posteriormente ellos me dicen, no, es que tú nada más tienes que marcar desde el 2013 hasta el 2020, pero es que yo no lo puedo hacer así porque yo mis datos los estoy apenas generando una nueva ubicación y un nuevo referencia geográfica. No, no importa, tú tienes que poner nada más del 2013 al 25, al 20, 2013 al 20. Pero, o sea, digo, si pongo esos datos, pues estaría yo repitiendo cada mes los mismos datos. O sea, no puedo hacer eso porque entonces no tiene ningún objetivo, no tiene ninguna, ese tipo de cosas. Entonces lo que yo hago, pues es seguir haciendo así como un estadístico, ir sumando hasta que llegue yo a los 30 años, que es lo que me habían dicho anteriormente. Pero ahí ya no sé si estoy haciendo mal, estoy haciendo bien, porque llega un momento que yo digo, pues mejor lo voy a eliminar porque ya no sé qué es realmente lo que está bien o está mal. Mira, para que podamos calcular esos datos normales, vos tenés que tener como mínimo un periodo de referencia de 10 años. Entonces, si a vos te dicen que tenés que hacerlo entre 2013 y 2020, no tenés 10 años como mínimo de referencia. Necesitamos un mínimo de 10 y un máximo de 30. Así que lo que vos estás haciendo no está mal. Ah, ok. Si Muchas vos te gracias. fijas, si vos te fijas en la clave, en la parte de la sección 2, dice bien clarito que los datos normales calculados sobre la base de un periodo de referencia concreto, donde normalmente ese periodo es 30 años y como mínimo necesitas un periodo de 10. Sí, ya me quedó claro. Gracias. Bien, una vez que nuestro mensaje está listo, se coloca el encabezado por el que sale a los centros de comunicaciones
¿sí? Colocamos el signo igual al final y lo que les decía, cuando hay algunos grupos de la sección 3 donde no tenemos dato, ¿sí? Como en el caso de estos que están tachados, estos los eliminamos. La normativa dice que la sección 3 y la sección 4 no son obligatorios. Cuando no tenemos datos, se omite el grupo. El único grupo que por más que tenga 0 de la sección 4 se informa igual es el grupo 6 de fenómenos, ¿sí? Tormenta y granizo. No tengo ocurrencia de ninguno de estos dos fenómenos, el grupo se incluye igual en el mensaje CLIMAT, ¿sí? Recuerden, la sección 1 es obligatoria. Tenga o no tenga datos, tenga barras, tenga 0, tengo que poner todos los grupos del 1 al 9. La sección 3, para armar el mensaje ponemos todos los grupos. Para transmitir, solo vamos a dejar aquellos donde tenga umbrales que informar. Y en la sección 4 vamos a informar siempre y cuando contemos con todos los datos de los valores extremos y los días de ocurrencia. ¿Alguna duda más? ¿Alguna consulta? Bueno, si no hay dudas, si no hay consultas, Sí tengo una consulta. sí, decime. Mire, bueno, para mí esto es totalmente nuevo, no realizamos este reporte. Lo que estoy comprendiendo es que de los datos sinópticos se hacen todos estos promedios. No Sí, llevan un registro climático aparte que forme una base de datos. no, solo vas a necesitar las normales de precipitación y de heliofanía. El resto se confecciona todo con los registros obtenidos en las 4 horas principales de observación. Ok, de ahí viene esa base de datos de sinóptica, entonces, y como mínimo 10 años y máximo 30 años, y los Exacto, cuadros que se mostraban eran los promedios climáticos entonces, y de ahí se exactamente. comparaba los cuartiles o quintiles con respecto a esa media climática. Ajá. Ah, ok, perfecto. Y ahorita, bueno, la que se está utilizando creo que es del 91 a 2020, es correcto, ¿verdad? 91-2010 estamos usando, ¿no, Caro? Sí. No, 91, 2020. 2020. Sí, esa es la 91-2020. última Sí. normal, se llama eso. Ah, ok, perfecto, muy bien. Gracias, muy amable. Y yo tengo otra duda. En cuanto a los umbrales de viento, donde dice que son 20 nudos, 30 y 40, eso se refiere a los máximos dominantes, ¿verdad? Al, al promedio de la observación, de tu observación de las 4 horas principales. Ah, ok, sí, sí. Si no hay ninguna otra duda, seguimos con la de los centros regionales. Ok, y después Miriam, ¿subirías esta presentación a la Sí, plataforma? sí, lo vamos a Está subir a la plataforma, sí, sí. con colores, está bien dinámico, está bueno. Bueno, me acordé de la sugerencia del cuatrimestre anterior, ¿vieron? Genial. Bueno, yo preparé una diapositiva
con respecto al último ejercicio que es de CRC. Y vi que en el foro habían dos preguntas. A ver, voy a compartir mi pantalla. Ahí ven, ¿no? Mi pantalla. ¿Sí? Sí, se ve. Bueno, este es de la práctica, que muchos no, habían dos preguntas sobre por qué esto no era un mensaje CLIMAT, ¿no? ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo las líneas negras son las temperaturas máximas, en este caso en una localidad de Uruguay que es Salto. Y está comparado con el promedio, que es esta línea gris, 81-2010, que es la climatología anterior. Entonces, la consulta era, ¿por qué esto no es un CLIMAT? Con lo que vieron recién, ¿qué me dirían? Que este es un gráfico y el mensaje clima es numérico. Claro, pero yo, si tuviese un mensaje CLIMAT, lo podría también llevar a un gráfico, si quisiera, Ah, bien. ¿no? O sea, podría mostrarlo si quisiera. Pero A mí me costó esa, ¿cuántos? de hecho en el primer Sí, intento la contesté mal, porque dije directamente, sí, es un clima, y estaba mal, y dije, porque la pregunta era, ¿con qué actividad propia de un observador meteorológico? Entonces dije, claro, con las otras opciones que había, porque el observador meteorológico, o sea, el clima sale de todos los signos mensuales que hubo. Entonces, el observador meteorológico, en realidad, lo primero que tiene que hacer es observar las máximas y las mínimas de todos los días, anotarlas, y en base a eso después se hace el se hace el clima. Entonces claro, entendí que ese gráfico, si estaba representando las máximas y las mínimas, era un sinop. claro. Tenemos solamente temperaturas máximas, no son máximas y mínimas. Ajá, bueno, sí, máxima, sí. Pero Tenemos bueno, máximas diarias. O sea, ujú, si esto fuera un CLIMAT, ¿cuántas tendría que tener en un mes? una sola. Claro, un solo valor. Tendría que tener o la temperatura máxima media del mes, o podría también tener la temperatura máxima más alta del mes, ¿no? Que estaba en uno de los grupos junto con el día de ocurrencia. Pero yo acá tengo todos los días, no es un solo día. Sí, yo no ¿Sí? llegué como a eso tan claramente, pero, o sea, más casero hice el mismo razonamiento y dije, no, si tengo muchas mediciones, es porque es un sinop. Claro, es el sino. Ujú. O sea, ustedes se fueron como más allá pensando ya, bueno, lo que viene después es el clima. Pero en principio este gráfico es información del sino solamente. Por eso es la temperatura, ustedes saben, ¿no? Que la temperatura máxima se mide 2 veces en el día, igual que la temperatura mínima. Son dos observaciones y de esas dos obtengo la máxima, o la mínima de esos dos horarios. Y después, no, lo otro que les quería mostrar, igual que está relacionado con lo que vimos la semana pasada, de estadística, y que justamente recién también lo preguntaron. Este es como el tercer ejercicio, que tienen un CLIMAT y tenían que ver a qué estación correspondía, ¿no? Entonces acá en principio este CLIMAT vemos que es de Argentina porque arranca con un 87, es de febrero y es de este año, del 2025.
Entonces, al igual que en el ejercicio de la práctica, son dos mapas, uno de temperatura máxima media del mes y la precipitación acumulada en el mes. Entonces, estaríamos mirando de la sección 1 los grupos 4 y 6, como les explicó recién Miriam. Entonces, la idea era ver, o sea, viendo estos valores, por ejemplo, a cuáles de estas tres estaciones que les señalo corresponde este clima. Yo diría que Gualeguaychú, ¿no? A ver. Claro, el grupo 2 está erróneo. No está el grupo 2. ¿Cómo? El grupo 2, el de la presión, en la sección 1, Sí. está erróneo. Ah, ¿tiene un error? ¿Por qué? Sí, porque debería ser 1515. Ah, bueno, yo lo copié tal cual de lo que habían mandado de esa estación. Sí. Sí, porque son poquitas. Sí, Y entonces, como la planilla es genérica y no está adaptada a las alturas, ese es un error común. ah, Bueno, ese creo que corresponde a Bernardo de Irigoyen. claro, es Bernardo de Irigoyen. Y lo que les quería resaltar de acá, que es, bueno, lo que preguntaron hace un ratito de los quintiles, que está informado también en este mensaje, que es lo que vimos la semana pasada, ¿no? ¿De dónde sale esa información o por qué vimos los quintiles o para qué, ¿no? Entonces acá, estos son los datos de lluvia mensual de cada mes desde el 91 hasta el 2020 de Bernardo de Irigoyen. Entonces, de acá, de todos estos datos, salen los valores mensuales para cada mes. Y ahí también, bueno, los valores extremos. Entonces, como estábamos viendo febrero, sí, febrero era, ¿cómo calculábamos los quintiles? Se ordenaban los datos de menor a mayor, los datos de lluvia, y ahí obteníamos los quintiles, ¿no? Primer quintil, segundo quintil. Esto es lo que les mostró Miriam, que ustedes ya lo tenían en una tablita directamente, ¿no? Acá los tengo con todos los datos que tenemos. Entonces, bueno, lo que informaba era esto, ¿no? El CLIMAT. La lluvia de 126 milímetros y que estaba en el segundo quintil. Entonces, bueno, ustedes lo van a ver en su tablita, ¿no? Pero si miramos los datos crudos, por decirlo de alguna manera, o los datos completos, vemos que ese dato de 126 está acá, ¿no? En el segundo quintil. Bueno, no, eso solo había preparado. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quedó más claro lo de los quintiles ahora? Sí, bastante más claro. Bueno, mejor. Claro, sí, como dicen en el chat, como es un solo día, o sea, tengo un dato por día, por eso no es un climat, digamos. Tendría que tener un dato al mes, en el mes.
¿Alguna otra consulta? Bueno, ¿vos, Miriam, querías decir algo más? No, nada más. Si no tienen ninguna consulta, de todos modos, cuando veamos la parte práctica, vamos a reforzar y hacer hincapié en algunas cuestiones distintas que no son generales para todas las estaciones del mensaje climático. Solo una consulta. ¿Cómo se obtiene la desviación estándar de la que hablan en el grupo? Y depende de qué variable. Pero, a ver, para que comparto de vuelta. Si tomamos la lluvia, por ejemplo, si vos querés comparar la precipitación del 2025, que era... Ay, no me da bolillo. 126 milímetros. Esta fue la precipitación acumulada de febrero de este año. Si quisieras saber cuál es el desvío, vos vas a tener el valor normal, que es el promedio de todos los febreros desde el 91 hasta el 2020. O sea, vas a tener un valor de febrero que sería la lluvia normal de febrero, entonces el desvío es una diferencia, es la resta de lo que llovió ahora respecto a esa normalidad. ¿Se entiende? Siempre es por mes, ¿verdad? Comparado con un mes en específico. Sí, sí, puede ser, o sea, lo podés tomar como quieras, pero siempre tiene que ser comparable con lo mismo. Digamos, podés hacer de 3 meses, entonces lo comparás con el promedio de 3 meses, pero a veces también se hacen comparaciones cuando llueve mucho un día, por ejemplo. A veces se suele dar que ya llovió lo normal de todo el mes. ¿Entendés? Entonces estás comparando un valor diario con un valor mensual. Pero es una referencia, en realidad, que la estás usando de alguna manera. Ya, perfecto, gracias. Eh, Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, cuando hay lo que fueron los años pasado y antepasado, en México fueron años muy secos. Y por lo general ahí, cuando esa lluvia es muy escasa con referencia a lo que es el promedio, ahí sería una dispersión o un intervalo de valores muy dispersos, puesto que la escasez de lluvia nos va a dar valores muy alejados de lo que es el promedio. Si no es lo normal, sí. Porque hubo años en que probablemente en Pachuca, ¿no? Hágase referencia de llueve, lo normal son 520, pero hubo años en que nada más llovieron 100 milímetros o menos. Entonces ahí sí fueron pues, realmente una sequía muy severa y sí se veían dentro del promedio pues, valores o sea que muy dispersos, muy alejados de lo que era el promedio, de lo que es el promedio. A eso se refiere la desviación estándar, qué tan cerca está o qué tan retirado está de lo que es lo normal, vamos a decir con las normales, ¿no? Claro. Ok, gracias.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, cualquier cosa en el foro pueden seguir consultando. Y bueno, lo que vimos hoy también queda la clase grabada y además las presentaciones. Así que bueno, nos vemos entonces Muchas gracias. por la plataforma. Gracias. Muchas gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Anden bien. Recuerden que hoy vence el plazo de la primera actividad, por favor. Bueno, sí, dale. La que Gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, muchas gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Chao, chao. Gracias, Miriam y Caro. Feliz noche. Gracias, buenas noches.